La sombra sin nombre. Siempre he sentido una conexión especial con la muerte, no en el sentido macabro, sino como una presencia constante en mi vida. Mi padre era sepulturero, en uno de los cementerios más antiguos de Guadalajara, y desde niña, sus historias eran mis cuentos para dormir. Pero hubo una historia que nunca terminó, una que comenzó con una tumba sin nombre y susurros entre los árboles. Era una noche de noviembre, cuando mi padre llegó a casa más pálido que de costumbre. «Teresa», me dijo con una voz que apenas reconocí. Esta noche el cementerio habló. Se sentó frente al fuego, y mientras las llamas danzaban en sus ojos, comenzó su relato. Hoy cabe una tumba para un hombre sin nombre. No había lápida, ni flores, solo un número grabado en una cruz de madera. Mientras la tierra cedía bajo mi pala, sentí que algo me observaba. Al principio, pensé que era cansancio, pero luego los susurros comenzaron. Eran voces sin cuerpo, hablando en un idioma que no era de este mundo. Ignoré los sonidos. Uno como sepulturero está acostumbrado a escuchar cosas extrañas y es mejor ignorarlas, y seguí trabajando hasta que la fosa estuvo lista. Pero cuando me disponía a irme, algo me detuvo. Mi padre hizo una pausa, mirando fijamente el fuego, como si pudiera ver su historia reflejada en las llamas. Algo frío, más helado que la brisa nocturna, rozó mi cuello. Me giré, pero no había nadie. Entonces lo vi. Algo se movía entre las sombras, algo grande y oscuro, con ojos que brillaban como carbones encendidos. No era humano, Teresa. Era una sombra viva y se deslizaba hacia mí. Tragué saliva, poniendo atención de cada palabra, cada pausa. «¿Qué hiciste, papá?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Corrí», continuó. «Nunca había corrido tanto en mi vida. Pero esa cosa me seguía, siempre a un paso detrás. Podía sentir su aliento gélido en mi nuca. No paré hasta llegar a la puerta del cementerio. Y cuando crucé la entrada, todo se detuvo. Los susurros, la presencia, todo desapareció como si nunca hubiera existido. Mi padre cayó, y supe que esa era la historia que nunca terminaba, porque cada vez que volvía al cementerio, los susurros regresaban, y con ellos, la sombra sin nombre acechaba entre las tumbas. Y aunque nunca volvió a verla, sabía que estaba allí, esperando, susurrando, en el lugar donde la vida y la muerte se encuentran. Las noches siguientes, mi padre evitaba hablar del cementerio, pero yo sabía que algo había cambiado. Sus manos temblaban al tomar el café por la mañana, y sus ojos se perdían en puntos fijos, como si pudiera ver algo que yo no podía. Una tarde, decidí seguirlo. Necesitaba saber qué era lo que tanto le atormentaba. El cielo estaba teñido de un rojo vivo cuando llegué al cementerio. Las puertas estaban entreabiertas, como si invitaran a entrar. No había nadie a la vista, solo el susurro del viento entre las lápidas. Avancé con cautela, siguiendo el camino de piedra que mi padre recorría cada día. Al llegar a la tumba sin nombre, el aire se volvió más frío, más denso. Los susurros ahora eran claros, casi como si alguien estuviera hablando directamente a mi oído. «Teresa», decían. «Teresa». Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no había más que la noche y las sombras.
Entonces lo sentí. El mismo frío que mi padre describió. Una caricia helada que recorrió mi espalda. Quise correr, pero mis pies se negaban a obedecer. Fue entonces cuando la vi. La sombra. Era más grande de lo que imaginé. Una masa oscura que parecía absorber la poca luz que quedaba. Sus ojos eran 2 puntos brillantes en la oscuridad. Estaban fijos en mí. No podía apartar la mirada. Estaba hipnotizada por su presencia. La sombra comenzó a moverse, lenta, deliberadamente, hacia mí. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo del cementerio. Y aunque quería gritar, mi voz se había perdido en algún lugar entre el miedo y la fascinación. La sombra se detuvo a unos metros de distancia. ¿Quién eres?, logré susurrar. No hubo respuesta. Solo un silencio que parecía más ensordecedor que cualquier grito. La sombra se inclinó hacia adelante, y por un momento pensé que iba a revelarse. Pero en su lugar, extendió una mano hacia mí. Una mano que no era de carne y hueso, sino de oscuridad pura. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un eco en la quietud del cementerio. Sabía que debía huir, pero algo dentro de mí necesitaba saber más. Extendí mi mano, temblorosa, hacia la sombra. Mi mano estaba a centímetros de la suya, y el aire entre nosotros vibraba con una energía que no podía comprender. La sombra esperaba inmóvil, como si el tiempo para ella fuera un concepto sin significado. Finalmente, nuestras manos se tocaron, y un torrente de imágenes inundó mi mente. Vi el cementerio, no como lo conocía, sino como había sido hace siglos, un lugar de rituales y secretos olvidados. Vi a la sombra en su forma humana, un hombre con ojos llenos de conocimiento y dolor, condenado a vagar entre las tumbas, recogiendo los susurros de las almas que aún tenían algo que decir. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, y me encontré de nuevo en la oscuridad, frente a la sombra. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Mi voz era más firme de lo que esperaba. La sombra se inclinó hacia adelante, y su voz, que era una mezcla de viento y susurros, llenó la noche. Libertad, dijo, y supe que no se refería a la suya. Hablaba de las almas atrapadas, de las historias sin conclusión del cementerio. Ayúdalas a encontrar la paz, pidió. Antes de que pudiera responder, un grito rompió el silencio. Era mi padre, corriendo hacia mí. Llevaba una linterna en su mano temblorosa. «Teresa, aléjate de eso», gritó, pero ya era demasiado tarde. La sombra y yo estábamos conectados, y supe que mi vida estaba entrelazada con la de aquellos que yacían bajo la tierra fría. Mi padre llegó a mi lado. Su rostro estaba marcado por el miedo y la confusión. «No puedes ayudarlos», dijo. «Solo te llevarán con ellos». Pero yo sabía que no tenía elección. Había algo que debía hacer, un propósito que iba más allá de la vida y la muerte. La sombra retrocedió, desapareciendo entre las tumbas una vez más. Volveré, prometí, tanto a la sombra como a las voces que aún susurraban en la brisa. Mi padre me abrazó, con su cuerpo temblando. «No estás sola en esto», dijo, y aunque sus palabras eran de consuelo, sabía que el camino que me esperaba era uno que debía recorrer sola. La noche cayó sobre nosotros, y con ella el peso de lo desconocido. Pero dentro de mí, una llama se había encendido, una determinación de desentrañar los misterios del cementerio y liberar las historias que clamaban ser contadas. Las semanas pasaron, y con ellas, mi miedo se transformó en curiosidad. Cada par de noches visitaba el cementerio,
buscando entender la conexión que había establecido con la sombra. Mi padre, aunque reacio, me acompañaba asegurándose de que no me perdiera en la oscuridad que ahora formaba parte de mi vida. Una noche, mientras la luna llena bañaba las tumbas con su luz, sentí una llamada diferente. Los susurros eran más urgentes, como si las almas del cementerio estuvieran inquietas. Me acerqué a la tumba sin nombre, y ahí estaba ella, la sombra, esperándome como siempre. «Es tiempo», dijo con su voz etérea, resonando en la quietud. «Las almas deben ser liberadas». No sabía cómo, pero intuía lo que debía hacer. Tomé la pala de mi padre y comencé a cavar, no para enterrar, sino para desenterrar la verdad oculta bajo años de silencio. Con cada palada, los susurros crecían en intensidad, hasta que finalmente la pala golpeó algo sólido. Era una caja de madera antigua, cubierta de símbolos que parecían brillar bajo la luz de la luna. La abrí y dentro encontré un libro de cuero. Sus páginas estaban llenas de nombres de aquellos que habían sido olvidados. Leí en voz alta cada nombre, de hombres, mujeres y niños, y mientras lo hacía, las sombras alrededor comenzaron a disiparse, liberadas al fin. La sombra que me había guiado hasta allí se acercó. Su forma era ahora menos intimidante, más humana. «Gracias», dijo, y supe que era el final del viaje, pero para mí era solo el comienzo. Había encontrado mi propósito en las historias de otros, en las voces que ya no serían silenciadas. Mi padre y yo regresamos a casa esa noche, con el libro de nombres bajo mi brazo. Sabía que habría más noches, más historias que contar. El cementerio se había convertido en mi santuario, un lugar donde la muerte y la vida se entrelazaban en un ciclo eterno. Y así concluyó un capítulo de mi niñez, marcada por la sombra sin nombre. Dicen que un niño puede tener una conexión con el otro mundo cuando su alma no está manchada por la oscuridad de la humanidad. Mentira o no, eso viví yo. No volví a presenciar nada sobrenatural, ni volví a ver a la sombra oscura. Algunos dicen que todo lo soñé por los relatos que me contaba mi padre. ¿Tú qué piensas? Tal vez su historia sea la siguiente que debe ser contada.